El Señor bendiga nuestras vidas, queridos hermanos. Voy a invitarles así en el lugar donde estamos a orar, pidiendo a Dios su dirección para hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. Les invito a orar ahí en su lugar, hermanos. Padre bendito, queremos agradecerle por esta oportunidad que nos ha dado, Señor, de estar aquí reunidos con el único propósito de glorificar y alabar su nombre. Pero también hemos venido, Señor, con la intención de escuchar algo que usted ha preparado para nuestras vidas. Y para ello pedimos, Señor, que su bendición sea sobre nosotros, que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos permita, Señor, llegar al conocimiento de su palabra y poder tener una aplicación de ella hacia nuestras vidas. Para ello pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, abra nuestra mente y nos permita tener ese corazón y esa mente dispuesta para escuchar su palabra y que ésta pueda transformar, Señor, lo que usted quiere transformar en nosotros. Para ello pido, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy estamos por ahí tocando un pasaje en el libro de Tito, capítulo número 1, verso del 5 hasta el verso número 16. Hermano, realmente solamente quiero hacer alusión a un solo versículo de este pasaje. Es un pasaje que de verdad, si lo analizáramos, nos daría a lo mejor como para unas 3 prédicas o 3 estudios bíblicos sobre diferentes cuestiones, ya que toca la labor del pastor o de los pastores dentro de las congregaciones, habla acerca de cualidades o características que estos deberían de tener y algunos desórdenes también que había dentro de algunas congregaciones, en particular la congregación que se encontraba en Creta, que es la iglesia a la cual está pastoreando de alguna forma este personaje llamado Tito. Hoy quisiera centrarme realmente en el verso número 5, de ahí no pienso salir, aunque voy a hacer alusión a otro versículo más o otros versículos más adelante. Quisiera centrarme en esta parte. ¿Por qué tomar este tema, hermanos? En la semana por ahí, a aquellos que asisten a las células o que están a cargo de las células, en las células se compartió por ahí un mensaje. Y el mensaje tenía que ver precisamente con la parte de la labor del pastor. Quise ahondar un poco más en ello porque en la célula surgieron algunas preguntas de algunos hermanos o algunos nuevos creyentes que me temo hay tal vez en el corazón o en la mente de muchos hermanos dentro de la iglesia, porque cuando se habla del pastor, la mayoría lo ubica como el predicador de la iglesia, pero realmente no se ubica del todo cuál es la labor un poco más completa tal vez del pastor. Y esta prédica no la hago para hablar de mí, sino del pastor, porque toda iglesia debería de tener un pastor. Y si algún día yo no estoy en esta congregación, alguien más habrá en este lugar guiando en esa labor pastoral. Ahorita estaré hablando acerca de ello porque es necesario, lo estaré viendo. Entonces quiero hablar acerca de esa función pastoral. No voy a hablar a plenitud, hermanos, porque para esto tendría que dar un seminario tal vez de unas 32 horas de enseñanza sobre la labor del pastor, de todo lo que al pastor le compete, desde limpiar bancas, no se crean, eso no le compete al pastor, desde lo que la gente cree que le compete y cosas que no son del pastor y cosas que la gente ni siquiera sabe en algunos momentos, pero que son necesarias dentro del ministerio pastoral. Entonces no voy a hablar de todo ello, solamente quiero centrarme en esta porción de la escritura hablando acerca de este personaje Tito, porque encontramos que Pablo tiene por ahí 2 pastores que forma en su ministerio. Tal vez hay otros más, pero hay 2 a los cuales sabemos que pastorearon algunas congregaciones. ¿Recuerdas cuáles son estos 2 pastores? Uno de ellos Timoteo y el otro de ellos Tito, a los cuales se refiere como hijos espirituales por la formación que Pablo tiene sobre sus vidas. Quiero decirte, por lo menos de Timoteo conocemos un poco más, y Timoteo ya era creyente posiblemente cuando Pablo lo encuentra, porque Timoteo era un creyente de 2ª y 3ª generación, es decir, su abuela había sido creyente, su mamá era creyente y él era también creyente, y mucha de la enseñanza que él tenía se la habían inculcado su madre en particular y su abuela. Esto implica, por lo tanto, que de Timoteo conocemos algunos datos más y de Tito conocemos muy poco, pero aquí encontramos por lo menos una sección que nos va a hablar acerca de cuál era la función o labor pastoral que Tito, como Timoteo y cualquier otro pastor del Nuevo Testamento, tenía que desarrollar dentro de la iglesia en la cual se encontraba ministrando. Y como te decía, esta semana al compartir este tema surgieron algunas preguntas de nuevos creyentes y otras preguntas de creyentes. Me vi en la necesidad de hablar un poquito para ahondar más sobre este tema, que es el ministerio pastoral.
la Biblia, hermanos, habla bastante sobre la labor del pastor o líder espiritual dentro del pueblo de Dios o dentro de una iglesia. Lo encontrarás en cartas, por ejemplo, como Efesios, que nos habla acerca de ello. Encontraremos cartas como Timoteo, encontraremos cartas como Tito, encontraremos cartas tal vez en las, no de Pablo, pero sí epístolas generales que nos hablan acerca de la labor del guía espiritual, pastor, líder, obispo, anciano. Hay varios títulos que podemos designarle desde el punto de vista del contexto en el que se encuentre. Es decir, hay títulos que se toman de forma indistinta para el pastor. Hay 3 títulos que aquí van a aparecer, 2 de ellos en particular. Nos habla de personas llamadas ancianos, obispo y pastor. Cuando en la Biblia encuentres en el Nuevo Testamento el título de pastor, obispo y anciano, está refiriéndose a lo mismo, es el guía espiritual dentro de una congregación. ¿Por qué cambia el título? Por el contexto al cual va dirigida la carta. Cuando en esa iglesia se encontraban varios judíos o muchos judíos dentro de la iglesia, el título que normalmente se opta para aplicar era el título de anciano, que viene relacionado del Antiguo Testamento, que era una figura de autoridad, una figura de experiencia y una figura autorizada por Dios para dar una dirección al pueblo. Y en el Nuevo Testamento, como varias iglesias tenían muchos judíos, el título que se designa es el título de anciano. ¿Cuál es el título que encontramos aquí, hermanos? Obispo. El obispo también es el mismo título, solamente para un contexto donde hay muchos griegos más que judíos. Entonces la gente entendía que un obispo, que viene por ahí del griego, era un sobrevedor o alguien que supervisaba o estaba a cargo de algo. Y por eso Pablo, en algunos momentos, cuando la congregación está más llena de griegos que de judíos, él escribe el título de obispo para hablar acerca de esto. Y hay un título también que habla, no este pasaje, pero nos hablan otros pasajes más, que es el título de pastor, que se utilizaba tanto para contexto de Antiguo como Nuevo Testamento, de judíos como de griegos, porque la figura pastoral no cambiaba. Lo que hacía el pastor en el Antiguo Testamento lo desarrollaba también en el Nuevo, y era un contexto entendido para el griego y para el judío, porque el pastor se dedicaba al cuidado de las ovejas. Y en las iglesias había muchas ovejas, alguna que otra chiva brincona, pero la mayoría de ellas eran ovejas. Y esto implicaba, hermanos, que cuando se dirige en ese sentido, está hablando acerca de ello, y la Biblia nos habla bastante acerca de esto. En este tema, hermanos, analizaremos un poco cuál es la labor del pastor dentro de una iglesia. Y quiero que vayamos al pasaje y veamos algunas enseñanzas que Dios da por medio de Pablo en esta labor a Tito. Timoteo no lo voy a tocar porque el pasaje nos habla de Tito en particular, y me gustaría centrarme en este pasaje para no andar de un lado para otro y darles un paseo bíblico. Me gustaría más bien, como normalmente lo hago, predicación exegética, que es analizar un texto y de ahí no salir para casi nada, excepto cuando sea necesario otro pasaje, porque si no luego terminan con mucho paseo bíblico pero sin saber de qué se habló por tanto pasaje que a veces se cita. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermano, quisiera entrar a la primera sección de la prédica del día de hoy. Hay 3 cosas que quiero compartir contigo solamente del primer versículo, que es el verso 5. ¿Recuerdas cómo comienza este verso? Dice: por esta causa te dejé en Creta. Entiendas, hermanos, que Creta era una región o una isla en la cual dentro de esa isla había varios poblados. No estamos hablando de una ciudad tal vez conformada como Durango, sino más bien una ciudad donde estaba compuesto por diferentes pueblos, según la historia y según la parte geográfica, y analizado desde ese punto. La isla de Creta era un lugar, no sé la extensión que tenía, pero algunos antiguos griegos llegaron a catalogar esta isla con más de 100 pueblos dentro de la misma ciudad, es decir, dispersos unos a otros. Cuando tú vienes a una ciudad como Durango, entendemos tal vez que hay esto, es decir, tú vienes a la ciudad y la gente se concentra de una forma específica dentro de lo que es la ciudad de Durango. Pero hay otros lugares dentro de nuestra República Mexicana donde la cabecera municipal no tiene tanta gente, porque la gente está distribuida a lo largo de los diferentes poblados que hay, algunos de ellos con 1000 personas, 400 personas, 300 personas, pero están dispersos uno de otro. Cuando hablamos de este lugar llamado Creta, era una cuestión significativa y necesaria de entender para algunos puntos que estaré tocando dentro de la predicación. Por lo tanto, hermanos, hay una labor aquí que habla. Y Pablo nos dice: por esta causa te dejé, ¿qué? En Creta.
Lo primero que me gustaría, hermanos, que entendiéramos acerca de lo que es el ministerio pastoral. Número uno, el pastor es un ¿qué, hermanos? Enviado. El pastor es alguien que Dios ha constituido para ubicarse en esa función. El pastor es alguien llamado por Dios. Cualquiera de estos títulos que quieras utilizar son básicos y necesarios para poder entender este término. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Pablo no agarra a un hijo de vecina para hacer esto. Es decir, había varios creyentes, pero no todos los creyentes tienen el mismo llamado y tienen los mismos dones. Cuando hablamos acerca del ministerio pastoral, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el pastor o el pastorado no es un don, es un llamado. ¿Por qué digo esto? Nunca vas a encontrar en la Biblia el don de pastor como algunos llegan a ubicarlo. Porque hay gente que creen que hay el don de pastor. No, el pastorado no es un don, es un llamado. Hay el don pastor, que es el pastor que es Señor, pero esa es otra cosa. Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de una persona que es llamada por Dios y constituida para hacer una función específica dentro de la iglesia. Ahora, quiero decirte, es más importante que los demás. No, son funciones solamente. Así como hay alguien que Dios ha ubicado en una iglesia para el área de enseñanza, Dios ha ubicado en el área del pastorado a una persona y Dios ha ubicado en el área de servicio a otra persona. No quiero dar aquí un énfasis que el pastor es superior a, no, realmente no. Hablamos de una autoridad que Dios le ha concedido, pero cuando hablamos de esta función, es un llamado que Dios determina a una persona. Queridos hermanos, en Efesios nos dice que Él constituye a algunas personas para desarrollar la iglesia. Y en Efesios 4:11, que es un pasaje aledaño a este, nos dice que Él constituyó a algunos como pastores, otros como profetas, otros apóstoles y otros evangelistas. Pastor maestro. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Te la pongo de manera más sencilla, masticada o diluida para que podamos entenderlo mejor. Él mismo constituyó un liderazgo espiritual dentro de la iglesia, que es el pastor maestro. Él constituyó también predicadores dentro de las iglesias, aunque el pastor normalmente es el que más predica dentro de una iglesia, no quiere decir que es el único llamado a predicar. ¿Sabes cuál era la labor del profeta? Era la voz de Dios autorizada de Dios hacia el pueblo, era como Dios daba el mensaje. Hoy en día el pastor no es el único que predica dentro de una congregación. Tristemente a veces gente malentiende, y cuando ven a alguien predicando muy bien, ellos dicen, o decimos, diría el otro, este va que vuela para pastor. No necesariamente un predicador es pastor. Es más, hay buenos predicadores a veces más que los pastores, y no por eso son pastores, son predicadores. ¿Cómo se llama esto? Profecía, es decir, la palabra de Dios hablada al pueblo. Profeta es una palabra compuesta que viene de voz o fonema, que es fonos, y pro hacia la voz de Dios a el pueblo de Dios. Y luego nos dice que había también apóstoles. ¿Cuál era el apóstol? Hoy en día alguien diría, pastor, ya no existen. Es cierto, ya no existen como los 12 que el Señor constituye, pero la función apostólica sigue vigente el día de hoy. ¿Quién es el apóstol, hermanos? El misionero, el enviado de una iglesia o de Dios por medio de una iglesia para compartir el mensaje a otro lado. ¿Qué significa apóstol? Viene también de dos divisiones o de un prefijo y una raíz, que sería la palabra apóstole. ¿Te suena lo que es apóstol? Repartir mensajes, cartas. Cuando hablamos del apóstol, era alguien que llevaba un mensaje, una carta hacia otro lugar donde no se conocía, es decir, iba a llevar el mensaje. Vacante de pastor, solamente un desarrollo del pastorado mal hecho. ¿A qué me refiero con esto? Déjame para que podamos entenderlo mejor. ¿Quién es el guía espiritual dentro de una familia? ¿Quién debería llevar las riendas dentro? Papá, el varón del hogar. Pero ¿qué pasa cuando el varón no está? ¿No hay un liderazgo en la casa? ¿Sí? ¿Quién lo va a asumir? Quien sea, hermanos. Puede ser la esposa, puede ser el hijo mayor, puede ser la abuelita, puede ser quien sea, va a asumir esa labor, pero nunca habrá una ausencia de liderazgo dentro de una familia. Ahora, lo correcto es lo que dijimos al principio.
Pero cuando él no asume el papel, alguien más lo tomará. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. A lo mejor hay gente que puede decir, pastor, es que en tal iglesia no hay pastor. Te aseguro que alguien está asumiendo ese rol dentro de la iglesia, pero a lo mejor mal hecho porque no sabe hacerlo, porque no tiene el llamado, pero lo va a asumir. Lo mismo sucede en la familia y lo mismo sucede en cualquier cosa, hermanos. Pensando en tu trabajo, haces lo mismo. ¿Qué sucede cuando en tu trabajo la persona encargada de hacer la labor, es decir, el líder de ahí, no cumple con la función? Alguien se le va a subir encima. Mira, aquellos que se dedican a la educación, a veces en las escuelas, quien lleva las riendas de la escuela no es el director de la escuela, es el subdirector de la escuela, porque ya se le montó arriba al director, o es cualquier otra persona que en algún momento asume ese papel. En una iglesia sucede lo mismo. Dios ha establecido al pastor como una figura necesaria, no indispensable, vuelvo a decir, porque alguien asumirá esa labor, pero sí necesaria en la iglesia, y cuando el pastor no está ahí, alguien asumirá ese papel. Por eso digo que no hay una vacante de pastor en las iglesias. En La Laguna, cuando estuve a cargo del seminario, visité, había 82 iglesias establecidas en La Laguna y visité, me parece, yo creo que al 95% a lo mejor de las congregaciones. Y había iglesias que me decían, pastor, aquí no tenemos pastor hace 25 años. Y eso a mí me impactó y yo le dije, bueno, ¿y sin pastor qué hacen? ¿Quién les predica? Voy así hasta el nombre. Me dijo un hermano, nos predica el hermano Edgar se llama. Él nos predica cada semana. Y cuando alguien está enfermo, él va y lo visita. Y la enseñanza, también nos da enseñanza el hermano. Pero no es el pastor, él nada más está como encargado. Y yo le dije a algunos de los hermanos, no se hagan, páguenle al hermano. O sea, lo único que no le quieren dar es el título porque implica un pago hacia el hermano. Denle el título porque está haciendo toda la labor. Él visita, él predica, él enseña. Cuando hay algo distorsionado en la iglesia y hay problemas, él tiene que meterse para intentar arreglarlo. Él es el pastor de la iglesia, aunque no quiera reconocerlo, la figura no está vacante. Hay alguien que la está ocupando con otro título o sin título, pero lo está haciendo. El asunto es que lo desarrolle como tiene que ser, porque el problema aquí es si realmente es llamado o no es llamado y si está capacitado para desarrollar aquello que Dios lo ha llamado a hacer. Pero hermanos, debemos de entender esto. El pastor es un enviado, llamado, escogido por Dios, como quieras llamarle. Así como Dios ha elegido otras personas y figuras dentro de la iglesia para desarrollar una labor, a este también Dios le llama. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿para qué? Bueno, Tito nos va a decir por lo menos dos funciones en particular que el pastor desarrolla dentro de una iglesia. La primera de ellas, hermanos, nos dice ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, la parte B, solamente el versículo 5, nos dice que lo dejó en Creta, ¿para qué, hermanos? Para que corrigiese lo deficiente. Y luego viene otra cuestión más, pero aquí quiero detenerme un poquito. ¿Qué es corregir lo deficiente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por ello? Que había cosas malas dentro de la iglesia, o mal hechas, o con mal funcionamiento, y alguien tenía que encargarse de poner orden a lo que se estaba haciendo mal. Pues te guste o no, Dios ha establecido figuras en cada lado con el mismo enfoque. Cuando en el gobierno algo está mal, ¿quién es el encargado de poner orden en gobierno? Presidente, gobernador o como quieras llamarle, pero es la figura que Dios ha puesto. Cuando hablamos de la familia y hay algo que está en desorden, es decir, hay un hijo dentro de la casa que no llega a dormir por varios días, hace lo que quiere, puede ser hijo o hija porque ya ahorita se da de cualquier lado, y es un rebelde de primera, no de primera iglesia, sino de primera en el sentido. Sí, porque algunos ya se espantaron, ¿no? Y resulta que no quiere sujetarse a nada. ¿Quién es el encargado de poner orden dentro de ese hogar? El líder que Dios ha puesto en ese lugar. Y en una iglesia también hace lo mismo, no porque él lo haga, sino porque la iglesia le ha encomendado esta labor. Dios le ha encomendado esta labor a la persona, pero esta parte, hermanos, es interesante.
Porque creo que una segunda función o la primera función que aquí aparece, no solamente el pastor es un enviado, llamado o puesto ahí, sino que el pastor es ¿qué? Restaurador, es decir, acomoda, hermano, lo que está mal acomodado, reubica lo que está mal ubicado. ¿Quiere decir entonces que el pastor nunca se equivoca? No, trata de depender del Espíritu Santo. No siempre tiene la razón en el 100% de las ocasiones, pero se busca que ese pastor, agarrado de la mano de Dios, tenga la razón en la mayoría de las circunstancias. Porque si no tuviera la razón, entonces te digo una cosa, no está escuchando a Dios. Está escuchando no sé a quién, puede ser a sí mismo, su pensamiento, puede ser alguien más, pero no a Dios. Porque cuando escuchamos a Dios y obedecemos a Dios, ¿qué sucede, hermanos? Las cosas se acomodan. Eso es básico. Es elemental porque hacer la voluntad de Dios es bueno, no solamente para nuestras vidas. Cuando hablamos de una iglesia y la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, no quiere decir que sea perfecta, pero funciona mejor que cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el pasaje nos dice que había cosas, que había deficiencias. Ahora, esta parte es interesante porque Pablo, que es quien forma en algún sentido la iglesia en Creta, en esta isla, en la visita, se da cuenta que hay deficiencias dentro de la obra en ese lugar. Ahora, entonces Pablo fue negligente. No, hermanos, el problema es el tiempo que Pablo estuvo en Creta. No sabemos cuánto tiempo dura, pero no fue un tiempo muy largo. Y habremos de ver que un pastor cuando llega a una iglesia tiene tiempo y bastante tiempo, y después de un tiempo no ha logrado acomodar todo como debe de ser. ¿Sabes? Pablo, yo no sé cuánto tiempo dura, pero como pudo haber durado 3 meses, 6 meses o un año, que el año me estoy yendo muy largo posiblemente, él se da cuenta que por la falta de tiempo hay algunas deficiencias dentro de esa iglesia y le dice a Tito, quédate aquí, Tito, como pastor para que ubiques y acomodes lo que se encuentra deficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pastores, 40 años de ministerio en una congregación y todavía hay cosas deficientes. Lo que quiere decir, hermanos, que Dios sigue trabajando aún en las congregaciones. Yo tengo 4 años, tal vez y medio más o menos aquí, y hay muchas cosas que nos falta por avanzar. Hemos mejorado algunas, no por mí, sino por lo que Dios ha hecho, pero hay muchísimas cosas todavía más que requerimos la ayuda de Dios para seguir trabajando y acomodando cuestiones que no están del todo acomodadas. Me gustó esa imagen, a lo mejor algunos no la alcanzan a distinguir, perdón por aventarme el gol con el emblema de McDonald's, no es para que les dé hambre ni para que vayan ahorita terminando, pero me gustó porque en la primera imagen está todo distorsionado, en la segunda está medio acomodado y en la tercera ya está lo que debería de verse. ¿Qué sucede en la isla de Creta, hermanos, con la iglesia? Yo creo que era algo similar a esto. Cuando Pablo establece la iglesia no tenía mucho orden. Empieza a dárselo, pero Pablo no acaba con el proceso y se queda inconcluso ese proceso y le dice a Tito, Tito, necesito que te quedes ahí para que arregles lo deficiente. Ahora, hermano, ¿qué era lo deficiente? Aquí tenemos mucho de dónde recortar tal vez en esta carta. Porque a lo mejor alguien dirá, pastor, aquí no toca. Sí, sí lo toca. Si leíste ahorita los versos 9 en adelante, nos va a hablar quiénes eran los cretenses. Y quiero decirte que la isla de Creta, juntamente con sus habitantes, no tenía la mejor reputación posible. Hay 3 sinónimos que nos da de los cretenses. Nos dice que eran glotones, malas bestias, y el otro que está ahí, ¿qué? Mentirosos a más no poder. Era una reputación, hermanos, que tenía la ciudad y lamentablemente no solamente la ciudad. Esta reputación estaba involucrada en la propia iglesia y cuando Pablo le dice a Tito, quédate ahí, es para que arregles la forma como la gente vive, aconsejes y exhortes a quien tengas que exhortar de la manera que tengas que hacerlo y con algunos tienes que ser fuertes para ponerles un bozal en la boca. A lo mejor esto suena difícil, pero es lo que está diciendo. O sea, literalmente, porque estaban enseñando cosas que no eran correctas. Ahora, hermano, ¿de dónde saco todo esto del pasaje? No estoy inventando nada de ello, no crean que estoy inventando. En los versos 9 en adelante nos dice lo siguiente. Verso 10. Porque hay
aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿De quién está hablando, hermanos? De la isla, no, de los que estaban en la iglesia. Se habían infiltrado aquellos que eran de una secta judía, los judaizantes, y querían añadir algo más a lo que Cristo ya había hecho en la salvación, poniendo rituales cristianos. Y Pablo le dice: a los cuales te preciso tapar la boca. La expresión correcta aquí sería: ponles un bozal. Ahora, ¿por qué? Porque eran malas bestias, ¿no? Más adelante lo va a decir. Y nos dice el verso número 11, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses: siempre mentirosos. Primer característica, no estoy pasando lista, hermanos, mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Eran tres adjetivos bastante fuertes para esta iglesia, pero primero, antes que la iglesia, eran aplicados a la ciudad. ¿Dónde sacamos esto, hermanos? Por ahí del año 700 antes de Cristo, hay alguien que se considera como un profeta de esta ciudad de Creta, llamado Epímenes, si mal no recuerdo. Y este personaje se autonombraba, y algunos lo autonombraron como un enviado de los dioses. Entre ellos Platón escribe acerca de este personaje. Y decían que eran mentirosos, malas bestias, y esto porque tenían la reputación de estos. Más decían, hablo solamente de la cultura griega, hermanos, una cualidad que el dios Zeus tenía es que era inmortal. En la cultura griega, voy a hablar de cultura, hermanos, no estoy hablando de lo que yo creo ni de lo que tú debes de creer. Esto es totalmente errado. Es decir, Zeus no es Dios, pero la cultura griega creían que Zeus era el dios mayor de todos ellos, de todos los dioses o deidades que tenían, y este personaje, una cualidad que tenía era la inmortalidad. Pues ¿saben los que decían los cretenses? Que en la ciudad de Creta estaba la tumba de Zeus. Te pregunto, bajo el pensamiento de ellos, ¿era verdad o era mentira? Bajo el pensamiento de ellos, no voy a decir que este es el pensamiento nuestro. Es imposible esto. Si se supone que ellos creían que era inmortal, ¿cómo podía estar la tumba de Zeus en la ciudad de Creta? Pero ellos aseguraban que allí estaba la tumba. Y otras cuestiones más. Este personaje que te dije ahorita, Epímenes, es uno de los 7 grandes sabios de la historia helénica o griega antes de la llegada de Platón. Y Platón lo cita en algunos contextos, en algunos libros. Platón hace algunas citas sobre este personaje. A este está haciendo alusión posiblemente Pablo, porque esa frase que está ahí, no toda completa, pero de mentirosos, este personaje sí dijo que los cretenses eran así, y él había nacido ahí y sabía cómo era el cretense. Es más, llegó un punto en el que ser cretense, hermanos, era sinónimo de ser mentiroso, chismoso y otras cuestiones parecidas a este. Es decir, se formó aún una palabra. ¿Has escuchado la expresión corintizar? Cuando se habla en la Biblia o en el antiguo mundo de alguien que anda corintizando, quiere decir que anda prostituyéndose. Había gente que decía: este es un cretense. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Un mentiroso, un chismoso, un levantafalsos. Así es que de aquí en adelante tienes una nueva palabra en el vocabulario, hermano. Si no quieres decirle a alguien chismoso, no seas cretense, dile, para que se escuche ahí bonito, ¿no? Y saques una palabra dominguera. Esta palabra implicaba a alguien mentiroso. Bueno, quiero decirte algo. Cuando Pablo deja a Tito, lo deja para restaurar lo que personajes estaban haciendo dentro de la iglesia, que estaban llevando a la congregación por un mal rumbo. Y él tenía que corregir lo que se encontraba dudoso en la enseñanza y corregir algunas cuestiones que estaban mal dentro de esas iglesias. Tito, hermano, no tenía que descubrir el hilo negro. Solamente tenía que apegarse a lo que estaba establecido, porque en ese momento ya algunas cartas estaban circulando y esas cartas nos hablaban de cómo deberían de ser las iglesias. Recordemos que a esta estancia donde estamos ahorita, o donde Pablo está escribiendo, ya estaban formadas algunas iglesias del libro de Hechos.
Por lo tanto, ya sabía lo que la iglesia debería de hacer y lo que la iglesia no debería de hacer. Un pastor, hermanos, no restaura la iglesia en el sentido de lo que le gusta y lo que le parece, sino lo que la Biblia ha establecido que debe de ser para cada congregación. Cuidado con ello, lo digo hacia mí, lo digo hacia cualquier otro pastor. Digo cuidado con ello y lo hago el llamado a la iglesia. Porque tal vez sabemos algunos pastores que queremos poner algunas cuestiones que son antibíblicas. E intentamos descubrir el hilo negro de las cosas para decir, si hacemos esto, entonces funciona mucho mejor. Yo digo, no tenemos que descubrir hilos negros. Solamente apegarnos a lo que la palabra de nuestro Dios dice de lo que debería de ser la iglesia. ¿Por qué? Porque en algunos momentos, hermanos, las iglesias dejan de ser iglesias para convertirse en clubes sociales. Voy a decir esto con todo tacto y con todas pincitas, ¿no? Pero hay congregaciones que para hacer que sus congregantes vengan, en el culto a lo mejor tú puedes ir por un panecito y un cafecito y en el culto, mientras hacen el culto, disfrutar ese pan y ese café o lo que sea, para que estés a gusto y no incomodidades. Hay que cambiar esas bancas, aunque tienen un colchoncito el día de hoy que nos ayuda, hay que cambiar y poner butacas de cine, ¿no? Así, más cómodas para la gente. Yo digo, mira, no se trata de dar comodidad a la gente, se trata de hablar la palabra de Dios, porque a eso somos llamados. Y créeme que hay lugares donde no hay las comodidades, pero cuando la palabra de Dios se predica, la gente busca escuchar la palabra de Dios. Y sus vidas son transformadas a la imagen de la palabra de Dios o a la imagen de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios. Por eso digo, cuidado con ello, porque a veces pueden surgir muy buenas ideas, a lo mejor hasta del pastor. Pero el asunto sería si esas ideas realmente concuerdan con lo que la Biblia marca, o son solamente ideas posmodernistas, de mercadotecnia, para tener congregaciones llenas, pero vidas vacías y personas no transformadas. Yo digo, no es la intención de esta iglesia. Si algo quiere esta iglesia, o buscamos en esta iglesia, es la transformación de vidas a través del poder de Cristo en la vida de cada persona. Conformarnos a su palabra. No acariciar el oído, sino predicar lo que la palabra nos dice. Toda congregación, hermanos, hace falta esta corrección. Y yo he entendido que la corrección solamente puede venir desde una enseñanza bíblica, teológica, basada en lo que Dios ha establecido. Porque si yo cambio por cambiar, no es lo mejor. Si voy a cambiar es porque me voy a moldar a lo que la Biblia de Dios, a la palabra de Dios nos dice que es su Biblia. Y no sé si podemos entender esto, pero hay problemas de fondo que México tiene que vienen desde la educación, y no solamente la educación en la escuela, sino la educación en casa. ¿Quieres cambiar a la persona? Necesitas reformatear eso y darle lo que realmente es correcto. Y aquí viene una invitación para todos, queridos hermanos. Tenemos grandes problemas en la iglesia hoy en día. Y la única forma de cambiar esos problemas es regresando a la raíz. Hay gente que viene llegando a la iglesia, pero no se le está dando la formación que tiene que dársele. Y van a manifestar los mismos problemas que los que tenemos años en la iglesia. Porque no hay una raíz válida. No está arraigada en la palabra de Dios lo que ellos conocen y lo que ellos creen. Hago aquí una invitación, una vez más a rato lo voy a tocar. No me extiendo con ello, solamente abrimos Secavipip nuevamente desde el próximo sábado. Aquellos que les interese. Secavipip es un centro de capacitación bíblica de la primera iglesia bautista de Durango. Y el énfasis especial este año, 10 módulos que estaremos lanzando, es sobre educación cristiana. Porque hay dos áreas que tenemos de deficiencia en la iglesia, que yo estoy viendo con mucha deficiencia. El área de proclamación, donde no tenemos ahorita casi nada, y el área de educación cristiana, que aunque está avanzando, no está avanzando como debería de avanzar. Y nos vamos a meter en la educación cristiana. Quien quiera, sábado de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, cada sábado,
para aquellos que sean maestros, para aquellos que quieran enseñar, para aquellos que quieran discipular. Este curso es especial para ti, sábados de 11 a 1:30. Termino el anuncio y sigo a lo que estaba. La única forma de reajustar la vida de la gente es trabajando en la raíz. Por eso es necesario reeducar. Si yo parcho, hermanos, eso no sirve de mucho. Déjame, te pongo un ejemplo de ello. ¿Sabes cuál es el problema mayor para nuestro pavimento en la ciudad? No es cuántas veces vayan y lo parchen, sino es lo que hicieron desde la base. Si la base está mal hecha, los hoyos se seguirán haciendo. Yo me reí esta semana porque esta semana cuando iba a casa estuvieron creo que fue el miércoles, si mal no recuerdo, vinieron a parchar aquí unos hoyos que teníamos afuera. Y nos trajeron música, tuvimos música en vivo en la mañana y toda la cosa ahí. Porque andaban parchando y mientras los que andaban en el camión tenían música ahí puesta. Acabaron de parcharse y ahorita tú puedes checar. El pavimento se vuelve a levantar con la lluvia de ayer y hoy si vuelve a llover se vuelve a hacer el hoyo. ¿Sabes cuál es el problema? No es volver a parchar. Es quitar todo y volver a poner desde la base como debe de estar. Lo mismo es en la educación, hermanos. Por eso digo, la única forma de restaurar es yendo a la raíz. Tercer cosa y última que comparto dentro de esta prédica. Cuando hablamos del ministerio pastoral, no solamente es un enviado, un llamado por Dios. No solamente es un restaurador, sino también en el verso número 5, la parte C nos dice lo siguiente, hermanos. ¿Qué dice que hay? No solamente que corrigiese lo deficiente, sino que y estableciese ancianos en cada ciudad o en cada poblado, así como yo te mandé. Esta parte es interesante porque creo que el pastor no solamente hace eso, sino el pastor también, hermanos, es un constructor. Ojo con esto. Para poder construir se requiere una base y la base ya está establecida. ¿Quién es la base o quién es el cimiento, hermanos? Cristo. No podemos cambiarlo porque el día que una iglesia cambia el cimiento, está cambiando todo. Se está yendo a la basura todo aquello que ha trabajado y ha hecho por tiempo. Eso no podemos cambiarlo, ya está establecido. De hecho, Tito no iba a poner un cimiento. Tito nada más iba a continuar un proceso de construcción que Pablo dejó inconcluso. Tito tenía que construir sobre la base que se tenía ya en Creta, hermanos, para mejorar la propia iglesia. Para que la iglesia pudiera funcionar mejor tenía que haber un liderazgo establecido y el liderazgo le toca a Tito levantar ese liderazgo en las congregaciones. Esta parte es importante porque lo único que va a hacer Tito es reproducir lo que Pablo está haciendo en su vida. Pablo enseña a Tito, Pablo trabaja en Tito y después lo establece como pastor de este lugar. ¿Sabes para qué? Para hacer idénticamente lo mismo con la gente. Trabajar con ellos, enseñarles a ellos y después de conocer a la gente, entonces establecer un liderazgo sólido para que la iglesia pudiera desarrollarse. Ahora, no voy a hablar de ello, pero ahí vienen las cualidades que se requieren para ese liderazgo. Es decir, cuando hablamos de los obispos, hermanos, y hablamos de los diáconos, ¿sabías tú que las mismas cualidades para los diáconos se piden que para los obispos? ¿Qué es un diácono? Hemos malentendido esta parte, hermanos. ¿Diácono qué significa? Un servidor. Hay un ministerio diaconal, pero todo servidor en la iglesia es un diácono, un servidor. Las cualidades que le pedimos se supone al hermano Manuel, al hermano Isidro, a quien sea, para ser diácono y servir las mesas, son las mismas cualidades que debería de tener el encargado de evangelismo, el encargado de misiones, el encargado de lo que sea, el guardatemplo de la iglesia, el pastor de la iglesia, porque no son diferentes. Hemos malentendido esto. Porque creemos que el pastor debería de vivir a un nivel, pero los miembros de la iglesia podemos vivir a otro nivel diferente. No malentendamos esto. ¿A qué creyente de la iglesia aquí, de los que estamos, a quién se le permite tener 2 mujeres en su vida? A nadie, hermanos, tampoco al pastor. Ni al encargado de cualquier ministerio o servicio. Esta es una cualidad, hermanos, para todo creyente. El que sea marido de una sola mujer no solamente aplica para el pastor, son cualidades que todo cristiano debería de modelar, pero los que están en eminencia en algún puesto de autoridad
deberían de evidenciarlo todavía mucho más. O evidenciarlo, deberíamos, más bien dijo el otro, evidenciarlo mucho más. ¿A quién se le permite de ustedes ser un tramposo o transero? ¿Es válido dentro de la iglesia que mi hermano Jesús transea a cualquier otro hermano? No, porque es cristiano. Pues el pastor tampoco puede hacerlo, ni un servidor en la iglesia debe de hacerlo. No, sí puedo ubicar esto, es decir, lo que estoy hablando es que las cualidades manifestadas aquí son para todos, hermanos, pero se le exigen al pastor y al líder, a cualquier encargado de comisión o de un servicio, porque están puestos en eminencia. Entonces la gente les está viendo y deben de modelar mucho mejor que cualquier creyente. Pero lo mismo aplica para todos. ¿Quién de ustedes puede ser un borracho? Ojo con esto, no dije ese porque no quiero que balconeen a nadie. No se crean. Creemos que en esta iglesia no existen. Pero nadie puede ser un borracho porque entendemos que la borrachera es un pecado. Pues al pastor se le dice no dado al vino. Bueno, al diácono, al pastor. Y al diácono se le dice no dado a mucho vino. Pero ¿quién puede ser un borracho? Nadie. Las cualidades que ahí están, vuelvo a decir, no las toco, pero lo que estoy diciendo es, estamos hablando de alguien que está construyendo, y esa gente que iba a poner en esos lugares de liderazgo tenía que vivir esas cualidades, pero no son exclusivas del pastor, no son exclusivas del servidor en una iglesia, son para todo creyente, hermanos. Puedes leerla y comparar cada una de ellas, no calumnioso, no, varias cuestiones que ahí vienen tienen que ver con eso. Tito tenía que hacer lo mismo que Pablo, ir conociendo a las personas ministradas, y en base a ello poder elegir, poder sugerir a algunas personas para ser nombradas en esos puestos. Mira, hay discusión en esto, que si Tito las iba a elegir, posiblemente la iglesia participa en ello. Al igual que en el libro de Hechos, recuerdas que había necesidad de elegir 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvieran y lo demás. ¿Quién los elige, hermanos? La congregación elige 7 de ellos. Las condiciones, Pedro las marca y dice, tienen que ser de estas condiciones, y dice que a la congregación le parece bien elegir a cada uno de ellos. Nicanor y los 7 que están ahí son elegidos por esas condiciones. Hoy en día creo lo mismo. El pastor no pone el liderazgo que él quiere, pero creo que si alguien conoce a cada persona en la iglesia, o debería de conocerlo, se supone que es el pastor. Esto aplica como en el rebaño. Yo he compartido, no veo a mi hermano Juan, pero él tiene ovejas, y cada oveja, no sé cuántas tengo ahorita, la última vez que fui con él tenía a lo mejor como unas 10 ovejas, porque su enfoque era otra cosa más las vacas, pero tenía ovejas. Y tenía nombre para cada una de ellas. Yo cuando fui, las 10 para mí eran oveja 1, oveja 2, oveja 3, y si se me revolucaban volvía a comenzar. Porque no identificaba las ovejas. Pero el hermano Juan tenía nombre para cada una de las 10 ovejas. Y si yo le preguntaba por una oveja, él me decía cómo era esa oveja. Y él me decía, mire pastor, esta oveja hace esto, o es así, o es esto. ¿Por qué las conoce, hermanos? Porque está con ellas. Tito tenía que meterse en esa enseñanza, convivir con esa gente, y después de ello preparar a algunas personas para ponerlas en algunos lugares de liderazgo dentro de esas congregaciones, que iban a ser o líderes o pastores en algunas de ellas. Y solamente reproduciría lo que veía. Mira, cerca de Pablo andaban muchas personas, hermanos. Andaba Lucas. Y Lucas nunca fue pastor. ¿Por qué razón? Porque Pablo, supongo yo, que ni vio el llamado en él, ni tampoco reafirmó ese llamado nadie en Lucas. Y Lucas entendió que su llamado no era pastor, su llamado era más como misionero, escribiendo o ayudando en la parte de medicina. Tal vez a muchos nos llama la atención el ser pastor, y decimos, es que a mí me gustaría que mi hijo fuera pastor. Y ya cuando Dios llama a tu hijo, dirían los que mis papás dijeron, prefiero que mi hijo no sea pastor. Pero el asunto es que tal vez algunos queremos admirar algunas partes, pero el asunto no es lo que admiro, sino lo que Dios me ha llamado a desarrollar. Y dentro de todos los que andaban cerca de Pablo, Pablo entiende que había 2 personas que tenían un llamado pastoral, y esos son Tito y Timoteo, y los ubica en algunas congregaciones para desarrollar lo que tenían que desarrollar.
Tito lo único que tiene que hacer es lo mismo que Pablo: conocer a la gente, ministrar a la gente, servir a la gente, enseñar a la gente, y después de ello ver a algunas personas que fueran aptas para estar a cargo de alguna congregación o en el liderazgo de esas congregaciones. Recordemos esto, hermanos, el llamado. Yo no puedo decir soy llamado y constituirme como líder yo solo. Eso es una falacia. No se puede hacer eso. Si yo digo que soy llamado, la gente cercana a mí tiene que reconocer ese llamado. La gente no tan cercana a mí tiene que reconocer ese llamado. Dios tiene que hablar, lo mismo que habló a mi vida, tiene que hablar a los demás para reafirmar ese llamado en alguna persona. Si tú crees que eres llamado y el único que entiende el llamado eres tú y nadie más lo ve, no te autoengañes, no eres llamado. Yo no me puedo constituir como pastor solamente porque quiera constituirme como pastor. En una de las células la pregunta que me hacían: ¿y cómo saber si un pastor realmente es llamado? Y yo digo, bíblicamente hay algunos elementos que nos dice el pasaje. Cuando Bernabé y Saulo son llamados como apóstoles, no solamente dicen yo soy llamado. ¿Qué es lo que Dios hace? Habla a la iglesia, le dice apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Es decir, Dios trata con la iglesia para poder detectar a aquellos que Dios ha hecho un llamado en ellos. Yo no puedo autoproclamarme, ni nadie puede autoproclamarse nada, hermanos. Mira, yo puedo creer que soy el mejor maestro dentro de esta iglesia, pero puedo creerlo solamente sin ser una realidad. Hay gente que puede creer que tiene un llamado, a lo mejor como pastor o como misionero, o como lo que sea, pero puede ser solamente su deseo y no una realidad, porque aquel lo reconocerá la propia iglesia y Dios le dará algunas instrucciones para que sea reconocido. Tito es reconocido por Pablo, por eso lo deja. Y ahora Pablo le dice a Tito: tú reconoce entre los que vas a ministrar gente para establecerla el liderazgo en esas iglesias. Y te decía que si no es así es una falacia. Yo no puedo autoelegirme a mí mismo. Hay un libro que tal vez no muchos les guste, pero hay un autor que se llama John Maxwell y él habla acerca de las leyes espirituales del liderazgo. Y juntamente con ello he visto otros escritores citar esto, no sé si es de él o de alguien más, pero él dice que quien se considere líder y cuando voltea para atrás nadie lo va siguiendo, solamente está dando un paseo, no es un líder. Porque alguien que dice ser líder, el líder tiene influencia. No influencia, es otra cosa. Influencia. Y es ahí donde determinas de alguna forma parte de ese liderazgo. Porque los demás están reconociendo el liderazgo. Si no, solamente salimos a dar un paseo, andamos solos por la vida. La única forma, hermanos, que una iglesia haga su función es vivir como Dios lo ha establecido. Y Tito se había quedado en Creta para hacer eso. Para que la iglesia funcionara como iglesia, para que la iglesia se pareciera a lo que es la iglesia y para que la iglesia fuera iglesia, en pocas palabras. Gracias a Dios que Dios ha constituido en esta iglesia líderes, pastor, encargados de diferentes comisiones en la congregación. Eso no implica que estemos al 100, hermanos, implica todavía que necesitamos seguir trabajando para hacer una iglesia conforme Dios quiere que seamos la iglesia en todas sus dimensiones. Cierro diciendo por qué compartí este tema. Vuelvo a decir, porque a lo mejor hay gente que dice el pastor es ser fácil, está parado ahí enfrente y hablar cada semana. No, es complicado, no porque yo esté aquí. Es difícil cualquier comisión y cualquier llamado de Dios, hermanos. Aunque no predicara y hubiera predicado en la iglesia, la labor es complicada. La labor es difícil. Pero lo importante, como les decía, es el ministerio pastoral. Cuando Dios te llama, te provee de todo lo necesario para hacerlo. Y estas labores de reconstrucción, y restauración, no es en base a lo que uno cree. Ni cada comisión se maneja conforme lo que cree, sino conforme lo que la Biblia establece.
Quisiera invitarte, querido hermano, a orar, agradecer a Dios por cada pastor que Dios ha traído a esta congregación. Tenemos como 120 años de iglesia establecida, más años como misión posiblemente que duró. Y te aseguro que durante todo este tiempo no ha faltado pastor en la iglesia. Como dije, o establecido por la iglesia, o asumiendo esa labor por necesidad por un tiempo, pero no ha faltado, porque Dios provee su iglesia a final de cuentas. Pero les invito a orar para que Dios, mi deseo es este, hermanos, y a lo mejor alguno de ustedes no lo sabe, pero es que Dios levante más pastores en la iglesia. Aunque soy el pastor ahorita en la iglesia, mi idea y mi sentir y mi corazón es que Dios levante otros hombres en esta congregación para poder hacer esa labor de pastorado. Porque a lo mejor puede haber un pastor, pero hay necesidad de otros pastores más. Dicen por ahí las estadísticas que un pastor puede con 50, máximo 100 personas. Después de ello requiere alguien más en ese ministerio en colaboración con otro pastor que le llamamos como pastor para ayudar en la labor ministerial. Yo digo, no estoy buscando esta prédica para ello, pero mi deseo no es traer otro pastor, sino que Dios levante, porque creo que eso es lo ideal. Cuando Dios levanta dentro de la propia iglesia, que era lo que Tito iba a hacer, es mucho mejor porque no hay proceso de adaptación. El miembro de esa iglesia conoce a su iglesia, la gente le conoce a él y es más fácil ministrar en ese sentido que traer un pastor que tiene que adaptarse después de varios años a una cultura diferente y lo demás. Y les invito a orar por ello. Cada día que te acuerdes de ello, ora por ello, que Dios levante otros pastores en la iglesia. Hombres que Dios llame para hacer la labor o el ministerio pastoral. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, entendemos que el ministerio que usted ha dado, Padre, a algunos hombres a lo largo de la historia, que es el llamado pastoral, es un llamado muy bonito como todos los demás que usted hace dentro de la iglesia. Pero queremos pedir, Señor, que usted siga haciendo la obra en esta congregación y a un servidor, Padre, juntamente con el liderazgo de esta iglesia, nos dé sabiduría para seguir corrigiendo lo que encontremos como deficiencias, atacar los problemas de raíz, Señor, y no solamente algunos de los síntomas que en algún momento se dan. Y permita, Padre, que no en un tiempo muy lejano usted levante otros hombres que puedan estar a cargo, Señor, de esa función pastoral, colaborando, Señor, con el pastor que usted tenga en esta congregación para el cuidado de las almas, Señor, dentro de esta iglesia. Al igual, Señor, que si hay congregaciones, que las hay, Padre, en nuestra ciudad sin pastor, usted permita que los que están a cargo de ellas puedan capacitarse y prepararse para hacer una buena función por el tiempo que usted les permita. Si usted ha de traer un pastor de forma fija a ese lugar, permita que pueda ser un hombre conforme al corazón pastoral, Señor, que usted le ha puesto, al llamado que le ha hecho desarrollar, que pueda ser fiel a usted antes que a la propia iglesia, Señor, porque si es fiel a usted, entonces puede ser fiel con la iglesia haciendo lo que usted le manda. Gracias por esta oportunidad que nos da de meditar un poco en su palabra y que ella nos enseñe y nos guíe, Señor, para poder hacer su voluntad y que esta iglesia pueda vivir de forma agradable delante de usted. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por esto. Amén. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante.